Atención Colombia, atención Colombia, hay un nuevo viejo ministro del Interior. ¿Por qué digo nuevo viejo ministro del Interior? Porque repite una persona que ya ha estado en el gobierno de Juan Manuel Santos, que por cierto, Juan Manuel Santos puesto por Álvaro Uribe Vélez, que en la segunda vuelta había una elección entre Guerra y Paz y Santos Zuluaga. Esa es otra cosa, pero en el primer periodo fue puesto por el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es este señor? ¿Y por qué tiene que ver con Gustavo Petro? Vamos a ver, quédate aquí conmigo. Él se llama Juan Fernando Cristo. ¿Quién es Juan Fernando Cristo? Fue nombrado ayer como nuevo ministro del Interior, reemplazando a Luis Fernando Velasco, que ya se había anunciado su salida de la misma. Luis Fernando Velasco, que a mi concepto y que también ya ha trabajado en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido un buen ministro. Nacido en Cúcuta, ocupó el ministerio en el segundo periodo de Juan Manuel Santos, como decía anteriormente, y que hace parte de una familia con tradición políticamente liberal en el departamento del norte de Santander. Abogado de la Universidad de los Andes, fue secretario privado de Ernesto Samper en el Ministerio de Desarrollo Económico cuando César Gaviria, el gerifalde del Partido Liberal, estuvo gobernando. Fue presidente entre 1990 y 1994. Pero salió cuando Samper perdió el pulso con Rudolf Holmes, quienes querían mayor rapidez en reformas económicas. Luego pasó a ser director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Popular. Fue cónsul en Caracas cuando el embajador de Colombia en Venezuela era Rodrigo Pardo. Al año siguiente renunció para unirse a la campaña de Samper a la presidencia. Y él se convirtió en uno de los hombres de confianza de Samper. Ese mismo Samper que fue juzgado en su momento por el proceso 8000. Trabajó en asuntos de comunicaciones junto a Pardo y Fernando Botero, quienes habían renunciado al Senado y había sido reemplazado en el Congreso por Julio Cristo Sayún, padre de Juan Fernando Cristo, tras la victoria de Ernesto Samper, convirtiéndose en el consejero presidencial para las comunicaciones. En ese cargo seguía siendo muy, pero muy cercano al señor Ernesto Samper Pizano, el mismo, creo que es el hermano del padre de Daniel Samper Ospina. Sí, ese mismo estuvo a su lado cuando el presidente debatió entre pedirle o no la renuncia al ministro de Defensa, Fernando Botero, por sus declaraciones en una rueda de prensa en la que junto al Ministerio del Interior, también liberal, que en paz descanse, Horacio Serpa, se refirieron al testimonio de Santiago Medina sobre la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, muy conocido más adelante como proceso 8000. Bueno, y siguió creciendo, pero sin perder la confianza del presidente y sin dejar de apoyarlo. Estuvo con él en una rueda de prensa clave en televisión en diciembre del 95. Ojo, él apoyó hasta donde pudo al señor, a ese señor. Sí, cambió a un ministro, uno más distante. Fue el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa cuando Rodrigo Pardo era canciller. Se alejó aún más porque lo mandaron a la embajada en Atenas, que es la capital de Grecia. Pero en el 97 su vida cambió porque tuvo que rendir indagatoria en la Fiscalía General de la Nación porque César Villegas, expresidente del Santa Fe y vinculado con el narcotráfico, lo salpicó por presuntamente haber participado en la financiación de campañas al Congreso con dineros del narcotráfico en el año 91, pero su padre fue mandado al otro universo. Sí, había sido congresista su padre por 21 años y el mayor cacique electoral en el departamento del norte de Santander. Fue mandado allí junto con su escolta cuando estaba a su oficina en un atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional. Volvió a Colombia para lanzarse al Senado tras la muerte de su padre. Heredó ese capital político en el departamento y llegó directamente a hacer campaña. Entonces, para hacer la primera vez le fue bien, o sea,
obtuvo 46.000 votos, la mayor parte en norte de Santander. Obtuvo su silla como senador. Fue senador impulsando leyes como reforma política de 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que introdujo la lista única, promovió la disciplina de los partidos y el umbral del 2%. Por la crisis diplomática con Venezuela, con las consecuencias de las tensiones entre Álvaro Uribe Vélez y el excomandante y expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Cristo fue muy crítico del gobierno y los decretos de emergencia que emitió el presidente para manejar la crisis en la frontera. Claro, porque es que el man nació en un departamento fronterizo con el país bolivariano. Resultó elegido por cuarta vez consecutiva al Senado por un poco más de 40 votos y desde el 20 de julio de 2013 preside la última legislatura de la corporación. Entonces, pasó a Juan Manuel Santos, planteó la unidad nacional con los principales partidos políticos. Fue el mismo Cristo, de los que propuso al director del partido, Rafael Pardo, unirse a la coalición de gobiernos, y Santos se comprometía a impulsar las leyes de víctimas de los liberales y que era prioridad en su agenda. Y como ello ocurrió, Cristo, gran defensor de la ley de víctimas, ocupó un espacio importante en la política y fue elegido presidente del Senado. No regresó al Congreso en 2014 porque cedió su puesto a su hermano Andrés Cristo, quien salió elegido con 84.000 votos. Mientras tanto, él jugó un papel decisivo para tener la contención de Óscar Iván Zuluaga del Centro Demoníaco Democrático y enfocar el mensaje de paz en la campaña. Anunció que Cristo sería el Ministerio de Interior de su segundo gobierno. Entonces, para no alargar la cuestión, ya había estado en esa cuestión y le quitaron, él estaba liderando En Marcha, que estaba tratando de avalar candidatos a las elecciones regionales, pero este año, en el mes de abril, el Consejo de Estado dijo, no señor. Durante ese remesón ministerial, Cristo ya entró. Entonces, ¿cuál es la reacción del presidente Gustavo Petro? Mi amigo, aquí vamos a pasar, ahí va. Dice, le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las facultades de adelantar las reformas sociales en el Congreso y articular el incumplimiento del acuerdo firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Poder constituyente que algunos hablan de que se va a insistir a través de él el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué respondió Juan Fernando Cristo? Agradeció al presidente por la confianza para dirigir desde el Ministerio del Interior un diálogo nacional que permita la construcción de acuerdos para impulsar las reformas que necesita el país, avanzando en la implementación del acuerdo de paz y fortaleciendo la autonomía de los departamentos y municipios de Colombia. Dice que hablarán con todos para trabajar por una Colombia más próspera y pacífica. ¿Cuál es tu valoración del nuevo ministro Juan Fernando Cristo? Lo estamos leyendo en los comentarios. Este es el canal de YouTube del Dato. Les invito a suscribirse, a darle la campanita de notificaciones, a que le den like y a compartir. Además de comentar, ¿tú qué opinas de todo esto? Buen día, buena tarde, buena noche. Bueno, estamos viviendo tal vez una de las crisis más graves que hayamos vivido en muchísimas décadas. La peor pandemia que ha afectado a la humanidad en el último siglo. Como bien lo dice usted, tenemos el estallido social, el descontento y el malestar social, las movilizaciones más grandes que hayamos tenido historia tal vez desde 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Y este escenario de pandemia y de movilizaciones sociales con el gobierno más incompetente y el presidente menos preparado para enfrentar la crisis. Los únicos que no se han dado cuenta del estallido social en Colombia son los habitantes del Palacio